Sim, já conseguimos ver. Conseguimos. Pilar, obrigado. La que estoy montando. No se ve. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, se ve. Ah, perfecto. La que no me veo soy yo. No sé por qué, pero bueno. Iniciar vídeo. Ahora. Ya. Perfecto. Ahora sí creo que me veo. Bueno, pues disculpad por la por los inconvenientes. Vamos a ver. Atendiendo al título de mi comunicación o de mi ponencia, he pretendido con el proyecto Construir la historia a través de las competencias educativas en la enseñanza universitaria que el alumnado valore la importancia en la enseñanza universitaria, la importancia que tiene tanto el patrimonio histórico como el geográfico de la Córdoba romana. También contribuir con ello a la formación inicial y del mismo modo fomentar la educación histórica en el aula y fuera de esta. La experiencia didáctica que se ha llevado a cabo se implementó con un grupo de 44 alumnos y alumnas de tercer curso de la asignatura didáctica de las Ciencias Sociales del grado de Educación Primaria de la Universidad de Córdoba. El objetivo principal fue adquirir los conocimientos geográficos e históricos necesarios para interpretar una etapa de la historia. La implementación de la propuesta nació de una manera natural, sin forzar la motivación y el interés que podía suscitar el tema. De hecho, desde el primer momento se familiarizó al alumnado con el estilo de vida que se desarrolló en una ciudad romana, además de con su entorno, tanto geográfico como con el patrimonio histórico. Los objetivos didácticos de esta experiencia didáctica se centraron, pues, en primer lugar, en tomar conciencia sobre la importancia que tiene la relación entre el espacio geográfico y el tiempo histórico, propiciar una actitud positiva hacia el trabajo cooperativo, diseñar diferentes tipos de actividades dependiendo de los contenidos a tratar, fomentar en el alumnado el interés por el patrimonio histórico y geográfico, en especial por nuestra ciudad, Córdoba, y finalmente reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Dentro de nuestro marco de referencia es necesario conocer y concretar la etapa histórica que vamos a estudiar. También planificar las fases de la propuesta. Esta planificación supuso un acercamiento a la identidad ciudadana del alumnado y la valoración hacia los contenidos sociales que suceden fuera de la universidad. Desde esta perspectiva, las tareas competenciales quedaron definidas tanto por el alumnado como por la docente. De este modo, mientras la profesora sugiere varias secuencias didácticas y establece la temática a trabajar, el grupo decide la forma más adecuada para mostrar lo aprendido a través de experiencias cercanas a su vida cotidiana. Por tanto, cabe destacar que desde el aprendizaje del tiempo histórico y el espacio geográfico se invita al alumnado a que se acerque, a que se implique, a que aporte, a que construya sus propias ideas con respecto a la experiencia de trabajo que vamos a desarrollar. Sin embargo, para que esto sea posible, las estrategias didácticas deben permitir la construcción de conocimientos geográficos e históricos en un contexto real, con la finalidad de analizar el pasado y el presente y sacar conclusiones derivadas de nuestra realidad actual. Lo que en definitiva pretendemos conseguir es que construyan su aprendizaje desde una perspectiva histórico-geográfica. Bueno, ¿cómo enseñamos a pensar una etapa histórica concreta y su entorno geográfico? Bueno, pues con esta propuesta didáctica pudimos adentrarnos en la Córdoba romana, conocer sus costumbres, asomarnos a la vida cotidiana de la ciudad y proporcionar al alumnado un papel activo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. La experiencia se abordó de forma innovadora al combinar de manera simultánea e interdisciplinar una serie de talleres didácticos que
complementamos con el uso de una aplicación para dispositivos móviles que simula en tiempo real lugares históricos y nos permite visualizar el espacio geográfico de hace 2000 años y cómo se encuentra en la actualidad. Bueno, para las fases de la secuencia didáctica, los estudiantes decidieron la manera más adecuada de elaborar una propuesta que sirviera, por un lado, para completar los conocimientos ya adquiridos a través de sus experiencias personales y, por otro, para mejorar su formación docente. La propuesta siguió varias sesiones. Temporalmente, en la primera sesión, realizamos un debate y una discusión en grupo de las temáticas que se trabajan. En la segunda sesión visitamos el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba. En la tercera sesión se desarrolló una serie de talleres didácticos y para fomentar el trabajo cooperativo en pequeños grupos. En cuarto lugar, utilizamos una aplicación, el Birth Place, para diseñar un recorrido didáctico, en muchos casos, ahora lo veremos, teatralizado por la Córdoba romana. En una quinta sesión, los alumnos del grado de educación primaria elaboraron un cuadernillo adaptado a sus futuros alumnos de la etapa de educación primaria. Y en la última sesión hicimos una puesta en común de los resultados y análisis de la propuesta mediante una matriz DAFO. Uy, esto no sale. Ah, sí sale. Sale en parte. Aquí. Bueno. Partiendo de las ideas previas que los alumnos tenían, que no eran muchas, y motivando al alumnado, decidimos pues, que trabajaran 5 temáticas que se trabajaron tanto fuera como dentro del aula. Las actividades económicas, en un primer lugar, nos planteamos de qué vivían los romanos hace 2000 años, las creencias religiosas, a quienes rezaban. En tercer lugar, el espacio urbano de la colonia, donde se reunían. En cuarto lugar, el ámbito privado, donde vivían. Y por último, los edificios de espectáculos, cómo se divertían. Bueno, en la visita al Museo Arqueológico, los grupos trabajaron estas 5 temáticas de las que he hablado y recogieron la información de las vitrinas y de la cultura material que había en el museo. Pudieron informarse a través de paneles informativos que detallaban las características, la cronología, la funcionalidad, la procedencia de esas piezas arqueológicas. Divididos en pequeños grupos de 4 o 5 alumnos y alumnas, recorrieron las 3 plantas del edificio analizando, en primer lugar, el contexto arqueológico y espacial. Para analizar ese contexto arqueológico y espacial, pues comenzamos por el sótano, donde está el teatro romano, que se halla in situ, en el sótano, en la primera, para pasar después a la primera planta, donde examinaron las piezas dedicadas al espacio privado, a las dependencias de la casa romana, las diferencias que hay entre una domus y una ínsula, las creencias religiosas, tanto públicas como privadas, la ornamentación de esos edificios de espectáculos que ahora veremos, teatro, que se halla in situ, como he dicho, en el museo, anfiteatro y circo. Y para finalizarmente, dirigirnos a la segunda planta, donde pudieron observar la estatuaria romana, la epigrafía honorífica y los tipos de ánforas que contenían productos locales que exportaban a diferentes ciudades del Imperio Romano. Bueno, esta visita se complementó con una serie de talleres didácticos que los alumnos desarrollaron. Bueno, materializaron los conocimientos que tenían del Museo Arqueológico en estos talleres que presento y que elaboraron mediante maquetas y otra serie de materiales de las temáticas concretas que he comentado. Expusieron, tras la confección de estas maquetas, expusieron en gran grupo a sus compañeros de manera que todos fueran partícipes de las distintas temáticas que estaban trabajando en pequeño grupo. La realización de estas actividades se alejó de la homogeneidad, facilitó una propuesta flexible, fomentó una metodología de indagación y lo que más nos interesa en este caso es que favoreció el pensamiento tanto geográfico como histórico. Bueno, como comenté con anterioridad, a continuación utilizamos la aplicación Birth Place para descubrir los lugares históricos que tienen una relación directa con la cultura material del Museo Arqueológico.
Esta aplicación no solo nos permitió estimular la orientación espacial y el conocimiento de la etapa histórica que estamos trabajando, sino que también fue un estímulo para diseñar un recorrido didáctico por la Córdoba romana y que, como he comentado, en algunas paradas estuvo teatralizado. Bueno, esta aplicación nos permitió recrear ese itinerario que contienen los edificios y espacios monumentales más destacados de la ciudad. En su representación, como pueden observar, se indica cada una de las paradas que corresponden con las temáticas que trabajamos previamente en el museo y previamente en los talleres didácticos. En cada una de las paradas, el alumnado pudo visualizar con sus dispositivos móviles los principales edificios que existían, entre los que destacan el Templo de Culto Imperial de la calle Claudio Marcelo, el circo, la Puerta del Puente, el teatro, el anfiteatro, el foro colonial, el Forum Novum, entre otros. A partir de este recurso del Build and Place, su utilización nos permitió que no fuese una simple visita guiada, sino que fue diseñada, elaborada por los estudiantes, y con ello pudimos trabajar las 5 temáticas. La información que habían preparado en las paredes correspondientes también se pudo desarrollar gracias a esta aplicación. Bueno, pues divididos en pequeños grupos de investigación, cada uno de ellos se encargó de explicar una parada concreta, una parada que ahora desarrollaré y que asociaron con las temáticas trabajadas previamente. Ahora bien, todos los pequeños grupos trabajaron 2 cuestiones independientemente de la temática que habían elegido. En primer lugar, ¿qué función histórica tenía este lugar hace 2000 años y qué función histórica tiene en la actualidad? En segundo lugar, ¿cómo ha evolucionado el paisaje desde el punto de vista geográfico desde época romana hasta hoy día? Bueno, pues comenzamos con las paradas del itinerario que recrearon a través de la aplicación y de sus dispositivos móviles y que materializaron con algunos talleres didácticos complementarios a los primeros talleres didácticos que hemos hecho en clase. En nuestra primera parada, los pequeños grupos elaboraron un guiñol y una maqueta del puerto cordubense. Nuestra investigación dio paso a una salida por el entorno del río Guadalquivir, que es donde se encontraba obviamente el puerto, y una visita a la zona donde se estableció el puerto cordubense, para que conozcan pues, no solamente la situación estratégica y geográfica, sino también las relaciones comerciales que tuvo Córdoba con otras provincias del imperio. Para documentar previamente al alumnado se le presentó un texto que narraba la importancia que tiene Colonia Patrica Córdoba por sus exportaciones de vino, aceite y trigo, y para que también pudieran conocer el sistema monetario romano. Bueno, la segunda parada la iniciamos con un breve debate que se fijen en la ubicación del Templo de Culto Imperial de la calle Claudio Marcelo y pueden reflexionar por qué este edificio se destina al culto imperial y no a un culto público, y que diferencien las partes que componen su distribución tanto interna, artísticamente, históricamente, como externa. Elaboraron un puzzle, como pueden observar, como un recurso educativo. En este caso no hicieron ninguna teatralización, y esto hizo que los alumnos llegaran a una serie de conclusiones de manera grupal sobre los edificios en los que se daba culto. Edificios que se decoraban de una manera concreta, se veneraban a unos dioses concretos, y los símbolos religiosos eran diferentes tanto en el interior como en el exterior de los templos. En una tercera parada que hicimos, como pueden observar en el pavimento pone Foro Romano, y así aparece en una de las calles principales de Córdoba, la calle Cruz Conde, pues para conocer la vida pública romana nos visitó un especialista que explicó cómo se vivía en esa época, qué costumbres tenían, cómo eran las creencias en el ámbito público y cómo se decoraba el foro con estatuas. Durante la explicación, mi alumna teatralizaron la puesta en escena de cómo sería un día en la vida de un romano o de una romana, y a continuación trazaron en el suelo 2 ejes para ubicar el cardo y el decumano romanos. Ejes que donde se cortan se ubicaría el foro de la ciudad, al igual que sucede en todas las ciudades romanas. Del mismo modo, narraron con esta escenificación cómo se representaban a los ciudadanos y ciudadanas más destacados en la plaza principal de Colonia Patricia.
Bueno, aprovechamos los mausoleos de Puerta Gallegos, unos mausoleos que se encuentran extramuros de la ciudad, urbanísticamente, actualmente dentro de la ciudad, pero en época romana extramuros, y aprovechamos para trabajar los ritos funerarios. El carácter religioso de esta ceremonia se materializó con la representación de un ritual, como pueden observar. Aprovechamos los mausoleos de Puerta Gallegos, la ubicación, como he dicho, fuera de la muralla, para conocer los pasos que tenía esta liturgia y el cortejo fúnebre, los personajes que conforman parte de ella, las dimensiones que tenían estos monumentos y dónde se enterraban a los difuntos. Desde el punto de vista geográfico o histórico, es muy interesante y significativo que los alumnos conocieran y tuvimos en cuenta que la situación geográfica de estos monumentos nunca se ubica dentro de la ciudad, sino que siempre está extramuros, por considerarse los enterramientos en las leyes municipales y coloniales de Hispania como una práctica prohibida dentro del núcleo urbano. Bueno, extramuros de la ciudad, cuando pasamos los mausoleos, el anfiteatro también se encuentra extramuros de la ciudad. Esta fue la última parada que hicimos y en la actualidad los restos arqueológicos del anfiteatro, que también se hallan in situ, están anexos a lo que es el rectorado de la Universidad de Córdoba. Aunque el edificio de espectáculos no se encuentra visible por su deterioro, los alumnos pudieron recrear un combate gladiatorio en un parque anejo al yacimiento. Asimismo, aprovechamos la cercanía de este parque para delimitar en el suelo las partes del anfiteatro, su graderío y el lugar que ocupaba cada escalafón social, tanto desde los magistrados hasta la plebe, incluso las mujeres y los esclavos. Bueno, después de todos los conocimientos que los alumnos habían adquirido con la visita al museo y los talleres didácticos, la utilización del Build and Place, tenían conocimientos suficientes desde el punto de vista tanto geográfico como histórico para poder llevar a cabo este cuaderno didáctico. Bueno, la toma de contacto, como he dicho, con la cultura material del museo, con el desarrollo de los talleres, con el recorrido, con la aplicación virtual, le facilitó al alumnado del grado de educación primaria la elaboración de un cuaderno didáctico con varias actividades que adaptaron a los alumnos y alumnas a su futuro, alumnos y alumnas del tercer ciclo de educación primaria. Las actividades que elaboraron los estudiantes universitarios siguieron una secuencia temporal con una sesión previa a la visita al museo, una sesión de desarrollo dentro del edificio y una sesión final para poner en común cómo se vivía en tiempos de los romanos. Por último, utilizamos como herramienta de reflexión una matriz de DAFO para analizar pues, tanto las competencias y las habilidades que habían adquirido los alumnos del grado de educación primaria tras la implementación de la propuesta didáctica. Su análisis nos sirvió para conocer cuáles eran sus valoraciones, las percepciones que ellos tenían respecto a la utilidad de este tipo de propuestas que no están acostumbrados a hacer en otras asignaturas y también la opinión que tenían para su futura formación docente. De sus reflexiones pues, pudimos extraer tanto fortalezas y oportunidades y debilidades y amenazas que tienen para ellos la puesta en práctica de las actividades que implementamos. Por un lado, las fortalezas, pues, como pueden observar, permiten mantener a un alumnado motivado, con unos niveles competenciales adecuados con los que el grupo diseña y planifica su aprendizaje y al mismo tiempo mejoró su interacción entre los compañeros y el trabajo cooperativo. La implementación de actividades más dinámicas también fue una de las fortalezas y mostró una significativa mejoría en el aprendizaje de los conocimientos tanto geográficos como históricos. Por lo que respecta a las debilidades de la propuesta, pues se centraron en la falta de formación previa, que no tienen, para planificar un tipo de propuesta de este tipo y construir de manera autónoma sus propios conocimientos, además de la desmotivación que tienen y la falta de implicación por el elevado número de estudiantes que tenemos en las sesiones prácticas y que tenemos que hacer en sesiones de 15 o 20 alumnos cuando sería conveniente hacerlo en grupos mucho más pequeños. Por eso tenemos que dividirlo.
Otro de los aspectos negativos que pensaron que tenía esta propuesta era la importancia que se le daba a la investigación en detrimento de la innovación docente, como este proyecto presenta. También debemos añadir otro de los aspectos negativos, y es las carencias curriculares que el alumnado tiene para conocer su patrimonio local. No saben, no conocen lo que tienen a su alrededor. Históricamente no saben por qué un templo que hace 2000 años se dedicaba al culto imperial se encuentra in situ, tampoco saben la funcionalidad que tiene un teatro romano y tampoco saben transmitirlo en un aula. En estos momentos no sabrían hacerlo a un aula con alumnos de educación primaria. Bueno, en definitiva me gustaría resaltar que los resultados de toda la propuesta pues, han supuesto una alternativa a los métodos de enseñanza tradicionales, y esto beneficia positivamente al alumnado. Diferenciarlos de una cosa, y es que de la enseñanza del patrimonio, tanto geográfico como histórico, es una parte esencial de nuestra cultura, y sobre todo de nuestra cultura ciudadana. Muito obrigada. Muchas gracias. Eu gostaria de agradecer muito ambas as apresentações, porque foram ambas muito ricas em conhecimentos para nós, que somos futuros docentes, e eu gostei particularmente de ambas porque tocaram em vários pontos que me chamam muita atenção. Da professora Cristiana Martinha tocou no ponto de educação política, das tecnologias de informação geográfica, do Global Understanding, e eu gosto muito desse tipo de temas. Depois da professora Pilar Molina falou em temas muito interessantes. Eu gostei bastante das atividades que a professora propôs, a representação dos rurais de Córdoba, o caderno didático com atividades antes, durante e depois. Eu acho que todas estas atividades que foram propostas são atividades que nós no futuro podemos utilizar, e acho que enriqueceu toda a gente que está aqui presente no público, tanto aqui como em casa. As pessoas que viram estas duas apresentações vão sair daqui melhores profissionais, e gostava de agradecer imenso às duas. Agora passei a perguntar se a audiência aqui ou em casa tem questões a colocar. Aqui um dos nossos alunos quer colocar questão, não sei se é possível eles colocarem. Sim. Força. É capaz de ser melhor vir aqui para a frente. Ok, boa tarde. Hola. Podes compartilhar a tela? Claro. Ele vai dar aqui o projetor. Professora Pilar, vocês ouvem? Sí. Boa tarde. Es que no oigo bien. Sim. Aqui fala o Maquiade Bento Kaumba, portanto, mestrando em Ciência da Natureza e Sociais. Portanto, na verdade, a questão vai à professora Pilar Rolina. Portanto, não sei se... Não entendo muito bem espanhol, mas ainda assim vou me arriscar a formular essa questão, que achei pertinente. Não sei se ouvi corretamente. Portanto, nos espaços históricos e culturais, a professora ilustra a imagem de um cemitério. Cemitério, esse é o nome que nós chamamos lá em Angola, não sei se também é conhecido esse nome. Sabemos muito bem que o cemitério é um espaço que de alguma forma transmite tristeza, tanto porque é nesse local onde são depositados os nossos entes queridos, portanto, aquelas pessoas que não queríamos perdê-los por nada nessa vida. Essa é a imagem que o cemitério nos traduz. Portanto, em função dessa realidade, eu pergunto à professora: qual é a forma mais pedagógica de ensinar o monumento histórico-cultural, nesse caso o cemitério,
para desvirtuar a ideia triste que a criança, jovem ou adulto tem sobre aquele lugar. Obrigado. La forma más característica de enseñar un monumento, ¿he entendido bien la pregunta? Sim? Ok, eu pergunto. La forma más Ok. Eu pergunto, professora, tanto nos espaços históricos que a professora ilustrou, portanto, aparece o cemitério, ok? Aparece o cemitério. E nós sabemos muito bem que o cemitério é um espaço... Un cementerio. Sim, o cemitério é um espaço que, de alguma forma, transmite tristeza, porque é nesse local onde são depositados os nossos antequeridos, aquelas pessoas que nós não queríamos perdê-los por nada nessa vida. E, em função dessa realidade, eu pergunto, senhora professora, qual é a forma mais pedagógica de ensinar o monumento histórico-cultural, tanto refiro-me do cemitério, para desvirtuar a ideia triste que a criança, jovem ou adulto tem sobre aquele lugar? Obrigado. Pilar, te voy a traducir Gracias. lo que ha dicho. Ha preguntado sobre cómo enseñar, por ejemplo, el valor pedagógico Y lo he entendido. del cementerio y los problemas con la memoria, con las tristezas, con memorias tristes, cómo se puede contornar esos problemas. Sí, sí. Gracias. Bueno, gracias. Le agradezco mucho la pregunta. Bueno, no es un cementerio, es un monumento funerario. Es un monumento funerario como los que hay en cualquier colonia o ciudad romana. En Roma hay muchísimo. Córdoba fue una colonia, y por tanto era una pequeña reproducción de Roma. Nosotros decidimos que a través de la aplicación de la que hablaba, del Templates, pues, que podríamos hacer ese recorrido. Previamente visualizamos también en el Museo Arqueológico, pues también toda la cultura material, tanto funeraria como honorífica, como de cualquier tipo, doméstica. Entonces, yo creo que ha impresionado un poco que mis alumnos hicieran una representación de cómo sería la liturgia romana, pero, insisto, no es un cementerio, es un monumento funerario. Ellos tienen que saber cómo se muere también, claro, tienen que saber cómo se representa la muerte, y tienen que saber también cómo se vive bien dentro de una domus romana, y tienen que saber también cómo se vive, qué se comercializa y qué no. Entonces, ellos representaron esa liturgia y tienen que conocer desde el punto de vista histórico qué semejanza hay entre la liturgia que podemos hacer a un difunto realmente en un cementerio o la que se hacía previamente cuando se enterraba a un difunto en un monumento funerario. Ese monumento funerario no es un monumento funerario comunitario ni grupal. En ese monumento funerario se encontró a un general romano con un ajuar fragmentado, porque no se encontró todo lo que era de metal, no se encontró. Ellos previamente a hacer esa liturgia visitaron el mausoleo. El mausoleo está abierto, se puede pedir permiso, se abre y ellos vieron cómo se hacía una cremación. Entonces ellos decidieron hacer esa liturgia. Y desde el punto de vista de la memoria histórica, a mí me parece una actividad muy interesante que yo no decidí, que decidieron ellos, y que, al igual ya he dicho, que necesitan saber cómo era el comercio que nosotros teníamos hace 2000 años con Roma y por qué Córdoba fue una colonia, cómo pueden transmitirlo en la escuela, al igual que saber cómo vivían hacinados los romanos hace 2000 años en mi ciudad, en Insulae, y cómo vivían de forma privilegiada en una domus romana. Entonces, desde el punto de vista de la memoria histórica, creo que era una buena oportunidad. Era una temática un poco escabrosa, pero supieron defenderla muy bien, y yo, desde el punto de vista didáctico, lo haría igualmente con un supuesto práctico en educación primaria. No en el grado de educación primaria, que son maestros, sino con alumnos de educación primaria. Claro que sí. Si ellos quieren y lo deciden así, sí. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Te iba a pedir un favor.
si quitabas, por favor, el compartir de tu pantalla. Es que no sé hacerlo, Gonzalo, si lo he intentado, llevo un rato. Mientras contesto, lo intento, pero no puedo. Es un botón rojo de quitar. Por favor, si pudieras... No, porque me es salir de la reunión. Me sale salir de la reunión. Es que no sé dónde tengo que darle. Si lo supiera. ¿Me salgo y entro? No, otra cosa no puedo hacer. En la parte de arriba no te hay una cosa roja para quitar. No. Vale. Ahora, Gracias. lo conseguí. El Zoom no es mi aliado. Yo es que no trabajo con esto. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Perdón? Não estava a falar para a audiência, professora. Eu gostava de perguntar uma pergunta a ambos, que é assim, quais foram os maiores desafios que encontraram até agora, como docentes, e que conselhos nos dão a nós, que caminhamos para a docência, digamos assim. ¿Me pregunta a mí, Gonzalo? Diga. Professora Pilar, consegue nos ouvir? Professora, consegue nos ouvir? Acho que a minha vai ser melhor que a pasta laranja, as bases vermelhas. Professora Cristiana, consegue nos ouvir? Digo. Ouviu a pergunta que eu coloquei? Não consegui ouvir a questão. Estava muito ruído. Se puder repetir. Sim. Quais foram os maiores desafios que encontrou até agora como docente? E, por outro lado, que conselhos nos dá a nós, que vamos ser futuros docentes? Agora já compreendi. Obrigada pela questão. Eu acho que realmente esta síntese que eu tentei de fazer de alguns pontos, sobretudo eu acho que ela é interessante para professores que estão em formação, para qualquer pessoa que vá fazer uma investigação em educação geográfica, mesmo que seja pequenina, como por exemplo é um relatório de estágio, por exemplo. Porquê? Porque eu acho que há muitos temas que ou já foram muito trabalhados e muitas vezes eu noto que há temas super importantes dentro da educação geográfica que internacionalmente são do top, quer dizer que são os mais importantes, os mais relevantes a serem trabalhados nos dias de hoje, que eu acho que muitos deles, os nossos alunos, seja de mestrado ou doutoramento, muitas vezes, não, e sobretudo eu estou a pensar nos mestrados em ensino, não é? Muitas vezes não os trabalham. Eu acho que não é por falta de capacidade, mas às vezes porque nem estão alertados não só para a importância deles, mas também de que modo é que eles são muito importantes do ponto de vista de investigação atualmente, e eles estão num processo de construção teórica e metodológica muito rica. E eu acho que é importante, quando nós fazemos formação de professores, muitas vezes nós fazermos essa apresentação, dizermos, olha, estes aspectos neste momento são muito trabalhados a nível internacional. Seria muito interessante se houvesse pessoas a trabalhar nesses tópicos, porque muitas vezes os alunos às vezes até nem têm ideias, às vezes, e eles até gostariam de ter este conhecimento. Eu sublinhei também ali uma coisa que me parece muito importante, que eu acho, e aqui eu vou falar mais relativamente à educação geográfica, não tanto à educação histórica. Nós temos uma falta muito grande de pesquisa ao nível do primeiro, segundo ciclo e educação pré-escolar em Portugal, ou seja, e eu acho que aqui também um bocadinho esta apresentação, acho que foi chamar um bocadinho também a atenção, por um lado que isto é super importante e sobretudo porque este colóquio, esta conferência é sobretudo para professores em formação inicial, não é? Que estão a preparar os seus estágios, estão a preparar os seus relatórios. Por um lado, salientar-lhes que fazer uma pesquisa em educação...
ao nível do primeiro, segundo ciclo e da educação pré-escolar, é muito importante porque nós temos muita falta de investigação nesta área, por um lado, e por outro lado que existe uma panóplia de temas interessantes a nível internacional e que também são trabalhados a nível nacional, que nós ainda precisamos ter mais pesquisas sobre isso. Portanto, será um bocadinho mais partilhar ideias de investigação interessantes que alguns dos nossos alunos, pode ser daqui da Universidade do Minho, pode ser aí do Politécnico de Viana, pode ser de outras escolas, poderão desenvolver pesquisa interessante. Foi um bocadinho nesse sentido. Não sei se respondi à sua questão. Sim. Muito obrigado. Obrigada. Professora Pilar, consegue nos ouvir? Sim. Quer repetir a pergunta? Sí. Quais são os maiores desafios que encontrou até agora, como docente, como professora, e que conselhos nos dá a nós que estamos a estudar para vir a ser professores no futuro? Bueno, yo no soy una experta tampoco, no tengo tanto recorrido, no me ha dado tiempo de hacer tantas cosas, pero bueno, te voy a dar un consejo y te voy a decir cuáles son los desafíos. Los desafíos es que curricularmente la educación histórica, el patrimonio histórico, por lo menos lo que hay en España, no aparece. La normativa, y también conozco la normativa de la etapa de educación primaria, no de grado, universitario, y la de secundaria. Y desde el punto de vista patrimonial, no. Si nosotros queremos seguir curricularmente la normativa, no tenemos por qué impartir educación histórica, educación histórica, pero no educación patrimonial. Entonces, el mayor desafío que yo veo es la formación que no se adquiere en la universidad, que tiene que hacerse fuera de la universidad y que cuando ya soy docente, pues si no interesa el tema, no se trabaja. Como me pasó a mí en su momento, que no tenía la formación adecuada. Entonces, el consejo que os doy es que os forméis desde el primer momento. Pero vamos, que viendo las propuestas didácticas que pude ver ayer por la tarde, creo que mal formados no estáis. Creo, ¿no, Gonzalo? Si no me equivoco. Entonces, el único consejo que os doy es que antes de que comencéis a ser docentes, o sea, que tengáis un puesto de trabajo y seáis docentes, que os forméis previamente. Porque curricularmente no sé en Portugal, pero aquí no se nos obliga a que impartamos educación patrimonial. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí. Si tú quieres. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora à professora Cristiana Matinha. Estamos a ouvir? Sim. Eu tirei o som só para não fazer ruído. Força. A professora falou em Global Understanding. Eu queria saber que formas é que pensa utilizar para trabalhar o Global Understanding com os seus alunos. Ok. Nós estamos a falar aqui de Global Understanding, estamos a falar de fazer pesquisa sobre estas temáticas, ou seja, estamos a falar um bocadinho do professor que está em formação inicial, vai fazer no fundo, digamos, um projeto de investigação-ação, em que no fundo vai trabalhar um bocadinho estas temáticas, em que vai tentar que as crianças compreendam que são cidadãos do mundo, no sentido mais abrangente do termo, onde nós vamos ter que não nos centrar só na nossa realidade específica, mas também dar-nos a conhecer o máximo possível do mundo, de outras culturas, numa ótica de respeito por outras culturas, e será um bocadinho desse, de compreender, e daí a palavra understanding, de compreender outras culturas, e depois traduzir isto para uma investigação, ação, e no fundo depois tentar passar esse conhecimento no sentido de outras pessoas também poderem, outros professores estarem sensibilizados para esta temática, e portanto vai ser muito em torno atividades práticas que nesta investigação-ação poderão desenvolver, poderá ser muito um jogo de papéis,
poderá ser explorar documentários e filmes de outras realidades, poderá ser estabelecer contacto com alunos de outros países, ou seja, e muitas vezes também num processo de assimilação, cada vez mais dentro da nossa sala de aula, nós já temos muitos alunos com diferentes backgrounds do ponto de vista cultural e, no fundo, o professor vai tentar fazer, obviamente, dentro daquele grande chapéu da educação para a cidadania, mas vai tentar fazer aqui uma educação para a compreensão global, nós nos sentirmos todos cidadãos do mundo, ou seja, esbater ali um bocadinho alguns sentimentos mais racistas, mais xenófobos, e, portanto, vai ser uma educação extremamente importante da aceitação do outro, do conhecimento do outro país, outra cultura, outra nacionalidade, e, portanto, com várias atividades didáticas. E mesmo ao nível e isto também é extremamente importante ao nível do primeiro, do segundo ciclo, mas eu estou a pensar, pelo menos no primeiro ciclo, é extremamente importante, tal como eu estava a dizer, porque as nossas escolas cada vez mais, é muito difícil vocês encontrarem uma turma em que sejamos todos da mesma cultura, e, portanto, será um bocadinho nesse sentido de nós conseguirmos realizar ali um conjunto de atividades didáticas, obviamente adaptadas ao escalão etário, está bem? Portanto, tem que ser coisas relativamente adaptadas ao escalão etário, de um primeiro, de um segundo ciclo, mas que os façam ter uma compreensão do mundo no sentido mais abrangente das outras culturas e também com o objetivo último de haver um respeito entre culturas, para que no futuro, e isto vai se ligar com aquilo que eu estava na apresentação a falar, de uma educação para a paz sustentável, não é? E também, quando nós estamos a falar nestes domínios, este tipo de educação é extremamente importante ao nível dos níveis de formação iniciais. Não sei se eu respondi exatamente àquilo que queria, diga-me lá. Sim, professora, já era para pensar um bocadinho nas palavras. Obrigadíssima. Obrigado, professora. Obrigada. Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta aí em casa. Estão à vontade. Sim, Diga, professora, diga. mas creio que Sílvia estava a pedir antes a palavra. Pode começar você e a seguir passamos à próxima, professora, não tem problema. Posso eu? Não sei se... Sim. Bem, era ao mesmo tempo um comentário e também algo relacionado com a apresentação de Pilar relativamente à educação patrimonial. Eu identifiquei-me muito e o trabalho que tenho feito com a apresentação da Pilar e é isto, o comentário que tenho a fazer é realmente que, apesar de, quer em Espanha, quer em Portugal, as nossas matrizes curriculares não incluírem a educação patrimonial no currículo, nem de primária, nem de secundária, e mesmo na universidade, apesar de em Espanha alguns setores, algumas universidades já incluem algo relacionado com a educação patrimonial, a verdade é que a nível de primária e secundária isso não acontece. E o caminho é este, Pilar, é fazê-lo com os nossos alunos assim, como a apresentação indicou. Junto com, trabalhando o espaço e o tempo, o espaço próximo no entorno dos institutos, dos centros, não é? Sair da escola para o entorno próximo e aí trabalhar o local e relacioná-lo com o nacional e com o internacional. Tem que ser esse o caminho. E levando os alunos a involucrar-se, não é? Envolver-se nas tarefas de aprendizagem, isso mesmo, é por aí, não é? Trabalhando, mesmo elaborando percursos em conjunto, mas trabalhando por si, em grupo, pesquisando e depois apresentando aos outros.
E se restam dúvidas no final, estão os debates, estão a pesquisa, está o trabalho do professor, do maestro ou do professor como orientador do trabalho, para em conjunto, cruzando experiências e realmente com as novas tecnologias, como mostrou, usando os novas apps, aplicações mesmo de móvel, conseguem fazer trabalhos extraordinários que nos ensinam muito, não é? Mas o que eu achei mais interessante, e já a pergunta que tinha era sobre isso, é acerca das duas perguntas iguais para todos relativamente à função dos espaços e à evolução. Ou seja, a mesma pergunta para todos. Como reagiram os alunos a essa pergunta? Sobre como era o espaço, qual a função do espaço antes e qual a função na atualidade? E depois, a outra pergunta sobre a evolução, que implica também a relação com o tempo. Como reagiram os alunos a essa pergunta? A essas duas perguntas, é isso. Vale, gracias Elena. Pues mira, las dos preguntas, aunque eran temáticas diferentes, tenían un enfoque tanto histórico como geográfico, ¿no? Entonces, claro, la aplicación para los dispositivos móviles nos dio mucha información porque el Visit and Place lo que nos permitía era, con el móvil, visualizar cómo era un foro romano. Entonces, al verlo directamente, no solamente investigándolo previamente, nosotros cuando fuimos a la calle Cruz Conde, al visualizarlo sabíamos perfectamente dónde estaba el foro. Si quitábamos el móvil, se veía perfectamente, pues, porque está delimitado cuál era el corte del carril de Cumano y dónde estaba el foro. Entonces, en ese caso, el puerto pasó igual, ¿no? Porque era muy fácil también con esa aplicación, con esa app gratuita, poder visualizar cómo era un puerto en época romana y la funcionalidad que tiene ahora Río, que obviamente es un espacio natural protegido, porque no tiene otra funcionalidad, ¿eh? Por ejemplo, el río Guadalquivir. ¿Qué pasa? Que se pudieran resolver esas dos cuestiones desde el punto de vista geográfico e histórico, incluso en el caso de como han preguntado, lo del cementerio, ¿no? Cuando caemos mausoleo funerario, cuando nosotros preguntaron por qué el general romano se enterró solo y su familia se enterró al lado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histórico, sabíamos que había unas diferencias sociales abismales. ¿Cuáles son las que hay ahora? Bueno, los enterramientos son diferentes. Entonces, los rituales son distintos. Entonces, desde el punto de vista histórico y geográfico, sí podíamos sacar conclusiones de hace 2000 años y las que ahora realmente vivimos, ¿no? O sea, esa parte se cubrió perfectamente. Y la otra pregunta, no sé qué me has dicho, Elena, ya me he liado y no sé lo que has preguntado. Las preguntas simplemente eran, ¿no? Sí, sobre las dos, sobre la evolución, pero has respondido, sí. ¿Cómo vale. Los alumnos reagiron a esas preguntas? ¿Las consideraron difíciles, interesantes? Eso. No las consideraban difíciles porque, aunque yo no les facilité la aplicación móvil, el Visit and Place no se lo facilité. Yo les pedí que primero investigaran, sin decirles que el Visit and Place existía, y después se lo facilité, de forma que complementé, y cuando complementé enriquecí el aprendizaje, de forma que las preguntas les parecieron fáciles, pero en un primer momento les parecían difíciles porque no podían contextualizar ni histórica ni geográficamente cómo vivíamos hace 2000 años y cómo vivimos ahora en nuestra ciudad. Yes. Este tipo de propuestas se podría hacer para todas las ciudades, está claro, pero claro, a mí no es que me apeteciera, bueno, me apetecía, quería que contextualizaran su entorno más cercano histórico y geográficamente, porque a mí otra ciudad me parecería muy interesante históricamente, pero si no saben de la suya,
del resto no. Entonces las preguntas fueron fáciles cuando tuvieron la aplicación y el dispositivo móvil. Fueron más complicadas cuando tuvieron que investigar de forma autónoma, pero lo conseguí, pude hacerlo. Y te animo a que lo hagas porque dentro de la aplicación está la ciudad de Conímbriga, en Portugal. Ya te pasaré el enlace. Sí, sí. Gracias, gracias. A ti, Helena. Há mais questões? Alguém tem alguma questão que queira colocar? Sendo assim, passo agora a palavra ao Gonçalo. Muito obrigado, caro Luís. Antes de mais, felicitá-lo pela moderação deste excelente painel em que tivemos aqui a Península Ibérica, lado a lado, e lado a lado a geografia e a história. E por isso, um cumprimento muito especial para a Cristiana. Um abraço, Cristiana, também aqui um bocadinho de Viana, apesar de ser também muito do Minho, claro, e um abraço também para a Universidade do Minho. Acho que nos colocaste os desafios certos relativamente à educação geográfica, área que dominas e na qual és uma reconhecida especialista, e penso que nos deixas, se me permites a expressão, um GPS para a interpretação dos caminhos futuros, precisamente nesta área, e acho que eles ficaram, e agradeço muito em nome da organizadora que aqui estamos, acho que fica aqui um contributo muito importante. E em relação à colega Pilar Molina, dar-lhe aqui um abraço caloroso do norte, bem para o sul da península, para Córdoba, e para os trabalhos que tens desenvolvido extraordinários na área do património arqueológico de Cortuba, da antiga Vila Romana de Córdoba, e que aqui ficaram muito claros sobre aquilo que também se falou da importância de trabalhar estes temas nas primeiras idades. É muito recorrente, e às vezes até ouvimos alguns colegas nossos, enfim, dizerem a história nas primeiras idades e tal, isso é difícil. É tão difícil como a matemática, como o português, ou como outra área científica qualquer. O que importa é a maneira como se aborda e como se leva o aluno à descoberta, como no construtivismo todos nós defendemos, não é? E por isso, Pilar e Cristiano, acho que fica, se dúvidas houvesse, e para quem for ver estes registros no futuro, eles vão ficar, de facto, disponíveis. Não fica com a mais pequena dúvida. E dizer também o seguinte, é também um símbolo, este painel, e todos os que nos precederam, do trabalho de excelência que o Grupo de Educação e Desafios Societais do SICSEM tem desenvolvido, e temos a honra de ter aqui connosco o seu coordenador, o professor Dr. Luís Alberto Alves, onde pontificam estas colegas, mas também, por exemplo, uma Maria Helena Pinto, como nós ainda há bocadinho ouvimos, com uma intervenção muito acutilante. Helena, mais uma vez, e muito obrigado também pelos teus contributos que deste neste evento e em todos os painéis e em muitos outros momentos de colaboração também, nos quais o Instituto Politécnico de Viana do Castelo muita honra tem de ter como uma espécie de professora convidada também, com muita honra. E por isso, colegas, dando aqui os parabéns ao Luís, que esteve notável, excelente, saudá-los a todos e dizer-vos que brevemente, com esta pandemia vencida, havemos de nos encontrar aqui em Viana, presencialmente, para convivermos e confraternizarmos. Um grande abraço. Iremos agora fazer uma pequena pausa para o almoço e retomaremos às 14h30 com o painel didático Cruzamento de Olhares e Fontes, moderado pela minha colega Mariana Rocha. Muito obrigado.